Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Es un gusto que nos reunamos. El Señor nos dé el privilegio de reunirnos nuevamente este día, a esta hora. Y quisiera que cerraras tus ojitos ahí, si tienes invitados ahí, si te has tomado el tiempo de conectarte, si estás definido a lo que tú estás haciendo cada vez que tú te conectas para oír la palabra de Dios. Nos vamos a poner en oración. Creo que lo más importante para cada uno de nosotros es tener una comunión genuina con el Señor. Y quisiera, ¿verdad? Que ahí si están los padres con sus hijos, que se agarren de las manos. Empecemos a mostrar esa unidad y ese amor con Dios, porque de igual manera Dios viene y nos toma en nuestras manos. Entonces quisiera que eleváramos rápidamente una oración, dándole gracias al Señor por la oportunidad, porque esta es una oportunidad que el Señor nos da de podernos unir. Esta es una oportunidad que el Señor nos da de podernos, es una oportunidad que el Señor nos da de poder estar delante de su presencia. Y quisiera, ¿verdad?, pedirte ahí que cierres tus ojitos, que no tomemos en poco este tiempo. Yo sé que tú te esforzaste por estar esta hora. Nosotros tratamos de respetar, aún con todo lo que se viene, pero tratamos de tenerte ese alimento fresco, porque para nosotros no ha cesado nuestro llamado que Dios nos mandó. Entonces ponte ahí de pie, si tú sientes al Señor, o siéntate, pero agarra las manos de los que están ahí contigo y diles: hoy el Señor me va a dar una definición. Hoy tengo que definirme yo. Entonces, Padre Santo, en esta noche te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos oyentes, creyentes, amigos, Señor, discípulos, Padre, siervos que están escuchando esta palabra. Por aquel que está con quebrantos de salud, Señor, sabemos que tú vas a poner tu mano por todas las peticiones que han entrado, Señor, de oración. Las tenemos en oración, sabemos que tú vas a contestar. Y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea lanzada a los corazones, Señor, de cada uno que va a escuchar esta palabra. Que no sea, Señor, mi expresión, sino sea mi voz, pero sea solo un instrumento utilizado por ti para ir a liberar, a sanar, a definir y a no tomar en poco lo que tú nos has dado. Te damos la gloria, la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a los que se conectan en Guatemala, México, Salvador y a la Iglesia Renuevo de Dios. Y fíjate que, miren, hermanos, ayer pues platicando con el Señor, él me hablaba. Tú sabes que gracias al Señor y a la bendición que mi madre nos dejó, creo que a toda la familia nos dejó una gran herencia, que fue de levantarnos en la mañana o tener nuestro oído atento a la voz de Dios a la hora que sea, ¿verdad? En aquel silencio, en aquella quietud, viene el Señor y nos habla. Entonces fíjate que le puse a este tema. Yo sé que tú dice tema, dice: ¿estaré tomando a Dios en serio? ¿Estaré en el grupo de los burladores? ¿O estaré agradecido por salvarme y darme nueva vida? Ahora, con ayuda de Dios, vamos a ver, ¿verdad? Porque esa es una presentación que el Señor pone en estos tiempos finales, porque ya no podemos estar nosotros jugando a la iglesia, ni jugando a ser hijo de Dios o a ser creyente en Él. Y muchas veces nosotros criticamos, ¿verdad?, al pueblo, cómo le fue de infiel al Señor. Y si nosotros ahorita estamos en el mismo tiempo y solo que es de otra forma, ahora tal vez moderno, ya tenemos la tecnología avanzada, pero hoy, ¿por qué no? Voy a repetir esta pregunta. Yo quiero que tú cierres tus ojos, cada uno de los que está oyendo, y se conteste a sí mismo, ¿sí? Son 3 grupos, fíjate pues. Dice: ¿estaré tomando a Dios en serio? Contéstate tú. Si tú lo estás tomando en serio, ponte una palomita. O estaré en el grupo de los burladores, aquellos que se burlaban de Él, que no le creían, que querían que Él hiciera milagros para poderle creer. O estarás en el grupo que está agradecido con Él. ¿Por qué? Porque nos salvó y nos dio una nueva vida. Y eso es lo que muchos no podemos valorar, la nueva vida que el Señor nos dio.
porque el Señor se esforzó para darnos una nueva vida. La vida pasada ya no nos pertenece. Él nos dio una nueva vida, pero ahorita a través de la palabra, yo sé que el Señor te va a hablar porque a mí me hablaba y si algo hemos clamado con el Señor es que esta palabra no sea de entretenimiento, que no sea de un puente solo para pasar de un lado a otro, sino que sea un puente entre la tierra y el cielo, porque la finalidad es la eternidad. Y quisiera que me acompañaras a 1 Corintios 10:1. Y la palabra tú sabes que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Fíjate, esta palabra nos está diciendo que no ignoremos, que entre nosotros como hermanos no ignoremos que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En este texto les están recordando que sus antepasados, a los cuales ellos le tienen un gran respeto y le dan el seguimiento, ellos estuvieron bajo la nube poderosa de Dios y Dios los pasó el mar. Y mira en Éxodo 13:3 dice, y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Estas dos porciones nos está recordando la palabra del Señor, que no olvidemos, que nos tenemos que recordar de dónde salimos, que el Señor nos sacó con una mano poderosa, una mano fuerte de la esclavitud. ¿Cuál será tu esclavitud? Tú podrías decir, como dijeron los fariseos cuando el Señor expresó la palabra, dice, nosotros nunca hemos sido esclavos, pero el Señor les hablaba de su alma. Porque aunque ellos no se creían esclavos, estaban más atados que si ellos se pudieran ver, de eso les hablaba el Señor. Entonces viene y Moisés dice, acordaos, porque hermanos, nosotros nos tenemos que acordar para ser agradecidos con el Señor. Mira, ahorita tenemos muchas peticiones sobre sanidad, hermanos que están, hermanos, gimiendo, llorando, pidiéndole al Señor un toque, miren, pidiéndole que el Señor voltee su rostro y los mire para ser sanados. Y hermanitos que yo te digo que están buscando al Señor, que están ayunando, que están orando, que están clamando. Y a ellos les tocó pasar ese proceso, pero ellos siguen confiando en el Señor y a pesar de su enfermedad no han negado al Señor. Ahora me pregunto, tú que estás sano, tú que Dios te dio tus 2 pies, tus 2 manos, tus 2 ojos, ¿te estarás recordando de lo que Dios hizo contigo? ¿O será que ya se te olvidó lo que Dios hizo contigo? Que te sacó con su mano poderosa de Egipto, te sacó de esclavitud y Él te hizo libre y te sacó con su mano poderosa. A nosotros nos ha sacado en este tiempo, en este siglo que nos tocó con su mano poderosa a través de los 5 ministerios. Los manejamos, los decimos, profeta, apóstol, maestro, pastor y evangelista. Pero en realidad esa mano poderosa nos tendrá agarrados a nosotros o solo la mencionamos como los fariseos de labios para afuera. Pero dice que el Señor sabía lo que cavilaban en su corazón. El Señor aquí recalca estas 2 palabras que sus padres dice que estuvieron bajo la nube, bajo la gloria de Dios, que pasaron el mar y esos padres fueron los que estuvieron agradecidos con el Señor. Pero ¿dónde está la otra generación? Viene Moisés y les vuelve a decir, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. En 1 Corintios 2:3 dice, y todos comieron el mismo alimento. Fíjate pues, el Señor les dio maná del cielo, les sacó agua de la roca, o sea que Él les dio alimento como a nosotros nos ha dado ahorita a nosotros. ¿Cuál es nuestro alimento? Es la palabra que nosotros expresamos, es la palabra que nosotros comemos. No podemos decir que estamos débiles o que estamos desnutridos. Lo que ha pasado es que en muchas vidas son indefinidas.
Son vidas que les gusta vivir en tristeza, les gusta vivir en indefinición, pero Dios ya los sacó con su mano poderosa, porque desde luego que si estamos sentados detrás de estos aparatos, tú allá y nosotros aquí, es porque nosotros dimos el paso, salimos de Egipto, salimos de esclavitud y Dios nos sacó con una mano poderosa. O sea, Él nos sacó, Él no solo te sacó a la mitad, Él nos sacó. ¿Por qué? Porque así como les dio al pueblo de Israel en el desierto comida, Él les dio pan y les dio agua, les dio carne, les dio un alimento que venía del cielo, a nosotros también Él nos ha dado alimento. Mira en Éxodo 16:15 dice, al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Y Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Viene el Señor y cuando los mira en el desierto y oye la murmuración, viene el Señor y les da pan, les da un pan espiritual, les da un pan venido del cielo, les da un maná. Ese es el pan que a nosotros hoy en día nos da el Señor. Un pan espiritual, un pan que yo sé que tú lo conoces, aun si tú dejaste el Señor, tú conoces la Biblia, algún versículo debes de saber de la Biblia, quiere decir que tú has comido ese pan. El Señor se ha preocupado por darnos de comer. No podemos nosotros decir que nos falta el respaldo de Dios, que nos falta la fuerza de salir de lo que te está alejando de Dios. Pero ¿por qué si el Señor ya te sacó con mano poderosa de ahí? ¿No será que tú regresaste o regresamos nosotros corriendo a la inmundicia? Porque nos podemos excusar en decir, no tengo fuerzas, es que el deseo es más grande. Pero entonces, ¿dónde está la comida? Se presenta al Señor, se presenta al Espíritu Santo y te dice, bueno, pero si yo te he estado dando de comer, y no tú masticas la comida, y no tú hablas de la comida, y no vienen enfermos y se sanan, y no tú das a través de mi palabra consejos. Entonces nosotros, Dios nos ha dado esa comida del cielo. Ellos en ese entonces decían, ¿qué es esto? Porque no lo sabían, como nosotros cuando empezamos a digerir la palabra. Pero viene y les dijo, el Señor es pan del cielo que nos da a comer. Viene el Señor y Él nos revela su palabra. Mira en Éxodo 16:20 dice, el Señor les dio pan, el Señor les sacó agua de la roca, el Señor les dio lo que ellos necesitaban, ya los había sacado. Pero mira en Éxodo 16:20, dice, mas no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió y Moisés se enojó con ellos. Tú sabes que Moisés es tipo de un libertador. Cristo vino a nosotros a libertarnos de este lado. Pero mira, cuando yo miraba esa palabra, temblaba mi corazón y se entristecía. Porque muchos han dejado la palabra para el día de mañana. Y esa palabra que debería de ser digerida para que nosotros crezcamos, tú la vuelves gusanos y podridumbre. Porque no estás honrando al Señor. Porque te excusas de cualquier cosa mediocre para fallarle al Señor. Nosotros debemos de pensar que este tiempo no es tiempo de jugar con el Señor. Yo le decía, Señor, pero dura es esta palabra. Pero Él me decía, si no la dices, muchos van a arder en el infierno y luego al lago de fuego. Y yo no quiero que mi palabra quede vacía. Porque mi palabra es poderosa y es fuerte para obrar en cualquier vida. Pero son ellos. Ahí tembló mi corazón porque ya no le dijo mis hijos. Son ellos los que se han rebelado contra mí, no quieren mi palabra. No obedecieron. La desobediencia viene de Satanás. La obediencia viene para esclavizarte, para alejarte de Dios, porque Dios si algo ama es la obediencia. Cristo nos dio el mejor ejemplo de obediencia.
Muchos, ¿por qué no comieron esa porción del maná? Si era una orden de Dios que agarraras no más lo que ibas a comer, porque el Señor te tenía la porción exacta para nutrir tu cuerpo. Pero muchos no quisieron comer. Te aseguro que tenían otra comida más deliciosa, otros deseos más deliciosos que la palabra que el Señor está dando. Y la guardaron para mañana. Son aquellos que dicen: mañana me voy a afirmar, mañana voy a reconciliar, mañana le voy a servir al Señor, mañana y mañana. ¿Y sabes qué se va a volver tu vida? Gusanos y podredumbre. Porque siempre dejas para mañana cuando el Dios de hoy te ha dado la vida. Ahorita mismo te ha dado la vida, te ha cubierto, te ha cuidado, pero tú has hecho poca la palabra del Señor. Muchos saben del Señor, conocen del Señor, saben doctrina principiante, intermedia, avanzada, hasta ultra avanzada. Pero ¿qué hay de esa palabra? ¿Cuánto han dirigido de esa palabra? Si a las primeras reacciones nosotros vemos que en la espiritualidad no brota en nosotros. Mira el 21, dice: la recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol se calentaba se derretía. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos da una porción diaria para alimentarnos espiritualmente. Aquel que no está fuerte espiritualmente es porque no ha querido comer el maná del cielo, es porque no ha querido beber agua de la roca. Es porque no ha querido meterse en comunión con el Señor y solo vive quejándose y solo vive lamentándose y solo vive añorando y viviendo de ilusiones. Todo lo deja para mañana, cuando Dios la orden era que recogieran cada mañana cada uno lo que iba a comer. Pero cuando el sol se calentaba se derretía. ¿Por qué? Porque en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, cuando está aquello más fuerte, si tú no comiste esa palabra y no la digeriste y solo la guardaste, se te va a derretir y no va a ser alimento para tu vida. El Espíritu Santo está con nosotros, Él nos habla. Yo me atrevo a decirte que tú si yo te preguntara, tú ya sabes la voz, conoces la voz del Espíritu Santo, has tenido una experiencia con Él. Estamos a punto del arrebatamiento, tú no me puedes decir que no, que todavía no conoces al Espíritu Santo, que todavía ni siquiera sabes su voz, que no has tenido experiencias con Él. ¿Cómo va a ser eso si estamos a minutos del arrebatamiento? Si no lo tienes, ¿por qué tú crees que es? Porque no te has comido, no te has levantado de mañana a recoger tu porción que el Señor te manda del cielo, pero para que te la comas, no solo que la recojas, que la oigas cada lunes, cada miércoles, cada domingo, cada santa cena, reconcilias y nuevamente la echas para que se haga gusanos y podredumbre. Estamos a tiempos finales. Esto es de vida o muerte. Lo importante, hermanos, es que nosotros reconozcamos que no podemos estar jugando con el Señor, que Dios es Dios. Yo sé que los mensajes de amor son gloriosos, de poder, pero estamos en los últimos tiempos y el Señor me decía, tenemos que confrontarnos con la palabra para saber si vamos a ser aceptados o vamos a ser rechazados. No esperar el bimá de Dios. Es ahora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Se derretía esta palabra. Mira el Salmo 78:15. Partió las rocas en el desierto y le dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él y rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Dios nos ha dado, imagínate aquí,
Dice que partió la roca y la roca es Cristo. Él fue partido por ti, Él fue partido por mí. Y nos dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Entonces tú no puedes venir, nosotros no podemos venir a decirle al Señor que tenemos sed, que nosotros necesitamos apagar esa sed con algo que no sea el agua que Él derramó, que se tuvo que partir para salir esa agua, porque dice, si yo te daré aguas de fuentes vivas, no volverás a tener sed jamás. Pero ¿qué prefieres tú? ¿Tomar el agua de Dios? ¿O sacias tu sed, tus deseos, tus anhelos carnales? Puedes preguntarte, ¿en realidad yo he nacido de nuevo? O regresamos a los grupos, ¿soy de los que se burlan del Señor? ¿Soy de los que estamos agradecidos con el Señor? ¿En qué grupo estaré? Él les dio agua abundante, no nos dio agua, Él nos dio un agua tan abundante para poder nosotros llenarnos y apagar esa sed que tienes. ¿Cuántos tienen un hambre en su vida, una necesidad, una tristeza y prefieren cada sábado ir a apagar esa sed con algo que les hace mal? ¿Cuántos apagan sus sentimientos, sus tristezas, pudiendo correr a aquel que da esas fuentes de agua viva, aquel que nos puede transformar nuestras vidas? Pero mira el 17, dice, pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Será que tú estás pasando el desierto? ¿Será que estás pasando un momento de prueba y de lucha? No te rebeles contra el Señor, porque el Señor no te va a dejar. Él te va a sacar, Él te está puliendo. Pero solo ponte a pensar, has agarrado del maná del cielo, has tomado esa porción de esa agua viva que el Señor nos dio. Mira el Salmo 78, 18 y dice, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Ellos no querían del maná que el Señor les daba. Ellos no degustaban de aquel pan del cielo que venía. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor son espirituales. Pero ellos tentaron. ¿Cómo tentaron? En sus corazones tentaron a Dios. Porque Dios al primero cuando nosotros nos ve por dentro. Nos ve qué intenciones nosotros tenemos hacia Él. Si somos agradecidos porque Él nos sacó de esclavitud. Si somos agradecidos porque Él nos sacó de Egipto. Pero ¿qué dice? Ellos estaban pidiendo comida a su gusto. ¿Cuál será la comida a gusto? Yo quiero la palabra, sí, sé de Dios y conozco de Dios, pero yo quiero seguir bailando, yo quiero seguir tomando, yo quiero que mi boca siga diciendo palabras que no le agradan a Dios. Quieren comer esa comida a su gusto, pero no es la comida que Dios te dio. Porque Él dio lineamientos para darte esa comida, pero ellos no quisieron y eran pueblo de Dios. Tentaron a Dios en sus corazones. Hermanos, qué tremendo es tentar a Dios en el corazón. Cuando nosotros tentamos a Dios, hermanos, ¿sabes qué? Mira, y me venía esta porción. Aquellos 3 varones que contaminaron a todo el pueblo de Israel, no solo ellos pagaron las consecuencias. Fueron su esposa, sus hijos, sus criados, todos sus bienes. Se abrió la tierra y se los tragaron vivos. Entonces es una gran responsabilidad para cada uno saber que nosotros, si Dios ya te ha hablado a tu corazón, ya te ha puesto 1000 salidas, te ha dado, tú vienes con Él y Él te da consuelo, te levanta, pero si tú no le haces caso, no vaya a ser que Él empiece a tocar lo más querido para ti. Tal vez así te duela a ti y tú te conviertas a Él. Porque ¿qué más puede hacer Él contigo? Si tú le pides perdón y Él te oye, si tú te caes y Él te levanta. Aquellos 3 comprometieron toda su familia, toda su casa. Fue un juicio tremendo, pero ellos estaban pidiendo comida a su gusto. ¿Cuál comida es la que tú pides y aceptas y la digieres? ¿La que te da Dios
o quieres comida a tu gusto. O abres tu oído a palabras endulzantes. Cuando te hablan con la verdad, te corrigen y te dan instrucciones para salvación, no te gusta. Pero cuando vienen y se enlazan contigo como lo hizo Dina con aquel incircunciso, entonces ahí sí te sientes bien. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estaremos digiriendo la comida que Dios nos dio o nosotros estamos pidiendo y comiendo la comida a nuestro gusto? El 19 dice, hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Eso es como para aquellos retantes que dicen, ¿podrá Dios sacarlos a ellos de su enfermedad? ¿Podrá Dios levantar a esa familia de esa pobreza o de esa inmundicia? Sí puede, porque Dios, no, tú y yo somos ejemplo de que Dios nos levantó del desierto, Dios nos levantó de cuando nadie apostaba por nosotros, Dios nos dio una nueva vida. Y eso es lo importante, hermanos. Eso es un pesar para el corazón de nosotros. El saber que cuando nosotros damos la palabra es porque Dios, hermanos, si nuestro corazón se siente pesado, angustiado, ¿te imaginas el del Señor? Al ver que de una u otra forma le habla a la humanidad y la humanidad no quiere nada de Él. La humanidad no quiere cambiar su vida, no sostiene la vida nueva que Él le dio, sino la está regresando a volverse llena de gusanos y de podridumbre. ¿Por qué? Porque quiere comer su propia comida. Quiere beber y saciarse esa sed con su propia agua. No quiere el agua que salió de la roca, que salió del costado del Señor. Tienen en poco la vida que Cristo dio en la cruz del Calvario. Y eso es preocupante y hasta cierto punto decepcionante, hermanos. Porque nosotros debemos, hermanos, de luchar para abrazarnos con el Señor. Sé que muchos están pasando pruebas, nosotros estamos pasando pruebas, pero ¿dónde, hermanos, dónde nos levantamos si no es cuando platicamos a solas con el Señor? Si no es cuando estamos de rodillas con el Señor, si no es cuando clamamos que el Espíritu Santo venga y nos levante. Nosotros, el mensaje de hoy en día es aquel que mienta y que ya no mienta. Aquel que está idolatrando algo que no sea Dios, que se regrese al camino de Dios. Esta es la palabra del Señor de hoy. Dios es amor. Dios es amor, pero Él va a venir por una iglesia con una madurez, con una estatura, con una vestidura. Hermanos, hoy impactaba mi corazón cómo nos enfrentamos nosotros contra el reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas, déjame decirte, este es su campo y se está alistando porque ya sabe que así como el Señor sabía que ya su hora venía de ser redimido y se iba a ir, el reino de las tinieblas sabe que ya el escenario está preparado para que Él venga a reinar sobre este lugar. Pero la iglesia ya no va a estar, tú y yo ya no vamos a estar por misericordia de Dios. Y si Dios nos ve a nosotros luchando, no te digo que no tengamos pruebas, tenemos dolores, tenemos luchas, pero tenemos que tener nosotros las fuerzas, la fortaleza de luchar contra eso y salir adelante. Hoy, hermanos, era importante saber algo de cómo enfrentar al reino de las tinieblas, porque tienen su nombre, tienen su territorio, pero son con diferentes vestiduras. Ahora yo te digo, ¿cuántas vestiduras tienes tú en tu armario? En tu vida espiritual, tienes la sacerdotal, tienes la vestidura de la armadura de Dios, tienes la vestidura de la santidad. Porque así como nos cambiamos diariamente y nos bañamos, exactamente es espiritual. Nos tenemos que limpiar con el agua, que es la palabra. Nos tenemos que perfumar con la adoración y la oración y la plática con el Señor. Y así como nos cambiamos todos los días para ir presentables, porque no nos gusta que se acerquen y que nuestro olor ofenda a los demás, ¿cómo pretendemos acercarnos sin ofender, que nuestro olor no ofenda a Dios?
¿Cuántas vestiduras tenemos nosotros en nuestro armario espiritual? La sacerdotal, la vestidura blanca, la armadura de Dios, el cilicio. Debemos de conocer esas vestiduras. Mira, el 19 dice, hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Y mira, he aquí, hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan, proveerá carne para su pueblo? Tentaron a Dios en su corazón. Y el Señor les mostró en figura lo que tiempo atrás iba a hacer el Señor. De él, de su costado, iba a salir sangre y agua. Aquella mujer obtuvo el agua espiritual que la hizo libre. Por eso el Señor dijo, si supieras y yo te daría de beber, nunca volverías a tener sed jamás. Porque la sed de esa mujer era una soledad tan tremenda que ella necesitaba tener emociones diferentes porque ella se sentía tan sola. Tenía una sed en su cuerpo, un deseo. Pero el Señor le dio esa agua y ella fue liberada. Porque ella fue a contar lo que el Señor había hecho, le había dicho. Ella aceptó esa agua. Él nos ha dado esas aguas a nosotros, no un vasito pequeño, nos las ha dado como torrentes. Cuando platicaba con el Señor decía, si tienen una necesidad son torrentes, no es un poco, sino son torrentes los que nosotros, pero tenemos que confesarlo con nuestra boca, tenemos que creerlo en nuestro corazón. Pero la pregunta más importante es, ¿estás tú conformado a irte al infierno y después al lago de fuego? Porque si tú ya te conformaste y ya tienes eso en tu mente, Dios ya no va a hacer nada por ti. Porque Él es caballeroso y Él respeta el libre albedrío. Porque hay muchos que en su corazón ya aceptaron eso. Pero no, hoy viene el Espíritu Santo y te dice, sal de esa mentira del enemigo, porque para ti está la promesa de vida eterna, está la promesa de un arrebatamiento de la iglesia. Oh, ya esta cuarentena se olvidó, la pandemia se olvidó. Cuando esta enfermedad no toca a ninguno de tus familiares, tú la tienes en poco, pero debemos de tener mucha precaución, pero sobre todo, cada vez que abramos nuestros ojos, decir, Señor, que vayanos de ángeles vayan con nosotros, que nos guarde de todo mal espiritual y físico, porque hay cuerpos usados por Satanás que tienen odio en su corazón, pero el Señor va con nosotros como poderoso gigante. Salmo 37, hermanos, es un salmo tan hermoso porque ahí te da promesas el Señor que tu pie no va a tropezar, que Él va a ir contigo, que Él te da, hermanos, es hermosa la palabra de Dios. Pero ellos tentaron a Dios, hablaron contra Dios. Pero imagínate, solo mira la dureza de su mente y las vendas que el enemigo puso en tan poco tiempo, porque vieron las plagas, cómo el Señor endureció el corazón de Faraón para glorificar su nombre y que el pueblo viera la magnitud del Dios que Él era para con ellos. Fueron sacados de Egipto. Y en el desierto se atreven a tentar contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Pero si pudo Dios doblegar el corazón de Faraón para poderlos sacar a ellos. Y viene el Señor y les contesta, dice, he aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Claro. El Señor nos va a proveer a nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que tiene escasez porque el Señor nos da. Pero el Señor está más interesado que en lo físico, que en lo espiritual. Por eso en aquella iglesia le dice, tú que te crees rica, poderosa, eres pobre, estás desnuda. ¿Por qué? Porque Él se refería a lo espiritual. Lo de Dios es espiritual, lo de Dios no es terrenal. Lo de Dios es espiritual y si no estamos en el espíritu nos van a aburrir las cosas del Señor.
No las vamos a entender, mucho menos a deleitarnos, mucho menos a disgustar la comida que viene del cielo que Dios nos da, la palabra. Mira el Salmo 78, 21, dice, he aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron, podrá también dar pan, proveerá carne para su pueblo. El 22 dice, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Te digo que este es un problema y algo triste para muchas vidas que conocen el Evangelio, han pasado en el Evangelio, pero no han confiado en Dios. Y mucho menos tienen certeza de la salvación que Dios les dio. Lo dicen, pero no lo creen. No creen que Dios va a venir, mucho menos que los va a levantar. No confían en Dios, confían en sus fuerzas, confían en sus deseos, confían en su propia comida y confían en aplacar su sed y su hambre con su comida al gusto. Sin embargo, el 23 dice, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. En cada rebeldía y en cada desconfianza que ellos se atrevían a decirle al Señor, el Señor siempre con palabra trataba de enseñarles el poderío, la magnificencia, la omnipotencia de Él, como queriéndolos hacer recapacitar a ellos. Si yo soy Dios, yo te tomé a ti como mi hijo, como mi hija, como mi pueblo. Mira el 78, 24 dice, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. La comida que nosotros comemos es espiritual porque es la palabra. ¿Por qué decimos nosotros que es espiritual? Porque al comer esta palabra espiritual a nosotros se han abierto nuestros ojos. Entonces nosotros podemos ver las cosas espirituales, tanto positivas como negativas. Porque estamos comiendo esa comida espiritual, se nos van a abrir nuestros ojos. No los que tú ves ni los que yo veo, nuestros ojos espirituales. Porque recuérdate, nosotros nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos nosotros, si comemos esta comida espiritual, comida de ángeles, comida bajada del cielo, nuestros ojos se van a abrir y tú vas a poder discernir entre el bien y el mal. Tú vas a tener discernimiento de espíritus. Tú solo vas a ver a una persona y hasta vas a oír lo que esa persona está pensando, positivo o negativo. Dios tenía ese espíritu de discernimiento de espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando aquellos fariseos le hacían una pregunta, dice que el Señor sabía lo que cavilaba en sus corazones. O sea, Él tenía ese espíritu de discernimiento. Tú y yo lo debemos de tener. Don de ciencia. Debemos de saber discernir. Te digo, no es posible que tú vivas un mes en tu casa durmiendo y no puedas presentir siquiera una noche. Te tienen que llegar ataques. ¿Por qué? Porque las tinieblas va avanzando y sí, nosotros declaramos la palabra de Dios, pero donde hay luz, donde hay unción, llegan esos seres de las tinieblas porque ellos quieren saciarse de tu luz. Quieren saciarse, pero ahí es donde tus ojos, tu espíritu está abierto y tú te despiertas y sabes que hay una entidad que no pertenece a tu casa. Pero si tú duermes y duermes y duermes, pregúntate, ¿estás comiendo la comida espiritual? ¿Estás bebiendo el agua que el Señor da? No, hermana, yo tengo la paz de Dios y duermo tranquilo, sí, pero ¿los frutos? El 78:31 dice, mira hermanos, y esto es, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, porque el Señor quiere alertarte, el Señor también se cansa, el Señor se enoja también. Es del Señor, si a nosotros no nos gusta que se burlen de nosotros, menos le va a gustar a Dios también que se burlen de Él. Dice, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. Quiere decir que aquellos que se creen
autosuficientes, que no necesitan de Dios, que no necesitan de sus pastores, que no necesitan de su anciano, que no necesitan del discipulado, que no necesitan oración, que no necesitan ser instruidos, corregidos, porque para eso dejó el Señor los ministerios. Imagínate. Ahí puedes tú jalar por tu autosuficiencia y tu egoísmo y tu desobediencia. A los más robustos, o sea, los más robustos buscaba yo. Y eso quiere decir aquellos que pensaban que no tenían error en ellos. Aquellos que piensan que dominan la doctrina. Aquellos que piensan que su vida está en un nivel de santidad que ya no necesitan instruirse ni obedecer. Son aquellos que cayeron. Y subyugó, hermanos. O sea, les había quitado el yugo de Egipto. Y él andaba con ellos, estuvo con ellos, les mostró sus prodigios. Pero subyugar es volverte a poner algo que se te quitó a los escogidos de Israel. ¿Cuántas veces tú has dicho que eres israelita espiritual? ¿Cuántas veces tú has dicho que eres un escogido? Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Lo hemos dicho, sí, pero ¿cómo tú lo demuestras? ¿Cómo tú lo vives que eres? Porque puede ser subyugado. Si la ira de Dios, la gente piensa que es castigo, pero ¿sabes qué? La ira de Dios es únicamente que Dios te va a dar lo que tú le estás dando. Dios honra a los que le honran. La ira de Dios no es un castigo, es simplemente una remuneración del lugar y del honor que tú le das a Dios. Exactamente Él te va a dar lo mismo. Porque Dios es justo. El 78:32 dice, a pesar de todo esto, imagínate hermano, a pesar de todo esto, ellos fallaban y Dios les hacía ver sus milagros, sus prodigios, cómo sacó a sus padres bajo la nube, abrió el mar, les dio el pan, les dio agua. Ellos se rebelaban. Él les volvía a decir, no soy yo Dios poderoso, no yo abro los cielos. O sea, Dios les trataba de decir de una y otra forma, mostrarles su poder como a nosotros nos lo hace. Pero dice Salmo 78:32. Que a pesar de todo esto todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Hay gente que no cree. Hay hermanos que no creen que Dios ya los salvó, que Dios ya los perdonó y que Dios ya los libertó. No creen en la misericordia porque es una maravilla que Dios haya cambiado mi vida. Es una maravilla que Dios haya cambiado tu vida. Pero esa maravilla mantengámosla, cuidémosla, cultivémosla. ¿Qué es lo que te desecha todo? Si hemos hablado de las cadenas, anillos, prendas que te atan al pasado, ¿por qué corres tú a tenerlas ahí? ¿Por qué corres a vivir de tus tristezas pasadas? Sal de esto si el Señor ya te sacó. Dice, a pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Es lo más triste. Cuando tú ya no sientes reargüimiento del Señor, cuando no tienes las ganas ni siquiera ni el valor de mantener lo que Dios te dio, de mantener su santidad, es porque Dios ya, Él pues hizo terminar, dice, decir, te di tiempo, te expuse mis maravillas, te expuse mi poder, te di comida del cielo, te di agua para saciar tus inquietudes, tus deseos, un agua espiritual que se la saqué al cuerpo de mi hijo en la muerte. Pero como no quieres, entonces aquí termino y tus días se van a terminar en vanidad. Son aquellos, ¿cuánto miras tú? ¿Cuántas personas andan en el mundo allá afuera caminando en su vanidad? No necesitan a Dios, tienen trabajo, dinero, comida y viven una vida de su libre albedrío.
Así se sienten bien, no les hace falta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya terminó de presentar el plan y si no quisieron, ya ahí los dejó. Pero sus años, dice, van a vivir en terror súbito. El terror súbito dice que es aquellos que, teniendo la gloria de Dios, pecan, se sacian de alegría y deseos por un lapso de tiempo y después viene el reargüimiento y viene la pesadez de saber que dejaron al único Dios vivo y que pueden regresar, pero al regresar ya cavilan en su corazón volver a hacer lo mismo y en un grado peor delante del Señor. Cuando, fíjate pues, el 34 dice, cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. No esperemos nosotros ser heridos de muerte. No esperemos nosotros sufrir. Hemos visto casos, hermanos, de personas que han rechazado el llamado del Señor y no, esto no es una condena, sino es un testimonio. Esa persona lo dejó como testimonio, lo decía, a él le hablaron cuando tenía dinero, tenía empresas, tenía todo y no quiso nada con Dios. ¿Sabes cuándo él le abrió su corazón al Señor? Cuando no tenía manos ni pies, se quedó solo con su cabeza y su tronco, pero así se fue adorando al Señor. Pero muchos creen que el Señor no llega a esa etapa, sí la llega cuando Él termina, cuando ve que no quieres, que tú quieres comer tu propia comida. Cuando los hería de muerte, como dice el Señor, ¿por qué? Porque solo cuando sufren entonces lo buscaban. Yo me pregunto cuántas promesas hemos hecho al Señor cuando estamos bien. Te voy a buscar, te voy a servir, voy a ser fiel, voy a cantar, voy a danzar, voy a alabar, voy a predicar, voy a evangelizar. Y viene el tiempo de la prosperidad y se te va olvidando. Pero cuando viene la muerte, cuando viene la dificultad, entonces le buscan otra vez y se volvían y buscaban con diligencia. Esa palabra es importante, diligencia. Así como nosotros, tú eres diligente y hay muchos hermanos que no conocen al Señor, pero son diligentes, son constantes. Desean hacer las cosas, tal vez del lado de las tinieblas, pero lo desean hacer. ¿Nosotros seremos diligentes para hacer las cosas de Dios o usamos esa diligencia para hacer cosas que ofendan a Dios? Esperamos la hora, el día, el momento exacto para hacer aquello que ya estás premeditando que no le agrada a Dios. Eres diligente, pero en el pecado. Pero nosotros tenemos que ser diligentes para buscar a Dios. Ponernos una hora de oración y esa tú tienes, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo te tiene que decir que esa hora tú vas a buscar al Señor, a leer la palabra. Un cristiano no puede tener éxito si no ayuna, si no lee la palabra, si no ora, si no busca a Dios. Es mentira que me digas, podrás cantar hermoso, podrás danzar extraordinario. Aún puedes predicar con teoría, pero si no tienes ese respaldo divino, esa palabra ni siquiera va a hacer obra en tu propia vida, menos en aquellos que la escuchen. Porque tenemos que ser diligentes para buscar a Dios. Dios no quiere cobardes, Dios quiere gente fuerte. Dios quiere gente decidida, diligencia. Que cada día amanezca sabiendo que sí van a venir pruebas, pero le va a echar ganas, va a dejar el llanto, el sudor, el lloro, pero va a tratar ese día de no fallarle a Él. Esa es la diligencia que Dios ama, que Dios nos da ese honor y que Dios nos respalda cuando ve, sí, fallamos, pero no podemos decir somos fallones a diario, porque entonces, ¿qué está haciendo la palabra que tú recibes miércoles, lunes, viernes, domingo? ¿La estamos comiendo o estamos comiendo comida a nuestro gusto?
Yo sé que es difícil. Llama tú a un día de oración y sé que van a llegar 2 o 3. Pero llama tú un día para otra actividad y se va a llenar. ¿Por qué? Porque ahí se ve la diligencia de los espirituales y la diligencia de los que tienen prioridad. No te estoy diciendo que las reuniones no son buenas, pero tenemos que dar frutos. El 35 dice, si acordaban que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. Cristo es nuestra roca. Él es nuestro redentor. Dios altísimo nos ha dado la oportunidad para que nosotros estemos, hermanos, en las manos del Señor. Mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Imagínate, mira el 36. Por eso te digo, ahorita evaluémonos. Yo también me estoy evaluando. ¿En qué grupo estamos? ¿Nos burlaremos del Señor? No precisamente que te pares tú y digas no creas en el Señor. Te burlas al no serle fiel al Señor. Mira aquí, este salmo es como que el Señor está sentado y dice, mas con su boca le engañan. Me estás engañando, o sea, estás hablando algo que no sientes, algo que no vives. Y con su lengua le mentían, pues su corazón, hermanos, su corazón, nuestro corazón, no era leal para con Él. ¿Cuántos no somos leales con el Señor? Ni eran fieles en su pacto. Ese pacto, hermanos, en la cruz del Calvario fue un pacto de sangre. Fue un pacto de dolor y de muerte donde Dios nos habilitó a nosotros para ya no pasarla. Los sufrimientos de la tierra son duras, pero no se compara nada a lo que nosotros teníamos que pasar cada uno de nosotros. Si no hubiera sido por Cristo y nosotros hubiéramos tenido que redimirnos a nosotros, a cada uno de nosotros nos hubiera tocado ser clavados en la cruz. Te aseguro que ni al quinto ni al sexto latigazo ya hubiésemos estado haciendo lo que los romanos quisieran. Pero el Señor tomó tu lugar. Ese es el pacto y nosotros ni siquiera en eso le han sido fieles. Y mira el 38, mas Él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. El Señor no actúa como nosotros. Él ha sido compasivo y ha perdonado muchas veces. Fíjate, ni siquiera dice pecado. Recuérdate que pecado, iniquidad y transgresión. Dice que Él perdonaba, o sea que ya el pecado era el nivel más bajo y lo hacían. O sea, ya ni ese nivel mencionaba Él, sino menciona el más alto. Perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó su furor. Es como el Señor, hermanos, está haciendo. Él todavía no ha despertado su furor. Esto es un llamado de atención para nosotros. Es una alerta. El semáforo ahorita está intermitente, como diciéndote, mira, llama la atención. Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Mira esto, qué tremendo. Cuando nosotros fallamos y no le honramos y olvidamos el pacto, olvidamos el sacrificio, afligimos al Santo de Israel. ¿Por qué Él se aflige? Porque sabe cuál va a ser nuestro final. Sabe que unas almas de las cuales Él llevó a redención en la cruz del Calvario están regresando porque han querido comer su propia comida. O sea que Él se pone triste. Afligieron al Santo de Israel, tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Entonces mira, para ir terminando ya porque no me quiero pasar, mira, pero fíjate pues, es lo que yo le pido al Señor y al Espíritu Santo que nos haga a nosotros en nuestro corazón. Dice, desechó también, o sea que Él desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín. Ellos tenían promesa, pero desde luego que dice que tentaron a Dios una
y otra vez a él lo empezaron a poner, lo afligieron a él. Entonces él los desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín. El 68, sino es que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión que él amaba. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Puede ser que muchos hayan desechado y no hayan querido todo lo que el Señor nos dio, y puede ser que tú, yo, seamos unos de aquellos que tal vez no estábamos contados ni figurados para esas funciones. Pero como el corazón del Señor ya lo habían afligido, Él volteó su mirada a otro lugar. Y escogió a alguien que no tenía que ser escogido. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. El Señor nos ha dado la oportunidad. Yo sé que tú sabes de Salmo 93, sabes quién es el pastor de pastores. Sabe que es una gran responsabilidad, hermanos, darte la palabra, pero tenemos que dártela con sinceridad, con transparencia, pero con exactitud, porque a nosotros se nos va a ser demandado. Lo trajo de cuidar las ovejas, quiere decir que el que le sirve al Señor está acostumbrado a cuidar lo que no es de Él, pero amar aunque no sea de Él. Con sus corderitos, o sea, familias con todos sus hijos, para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. ¿Por qué? Porque aquel Israel que había escogido a él, aquel pueblo que había escogido a él, se rebeló contra él. Pero mira las cualidades de este pastor, y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Ahí vuelve la palabra manos. Dios los sacó con manos poderosas de la esclavitud y de la servidumbre. Abrió los cielos y trajo maná, comida espiritual. Abrió la roca, Cristo, y sacó torrentes de agua viva. Pero el Señor, el mandato era que cada mañana tenían que agarrar una porción, una provisión exacta. Y era la exacta para que ellos pudieran sostener el día a día. Dios no te pide una semana, un año, una eternidad en su presencia. Mira Él tan maravilloso que es, nos pide un día a la vez. Si vencemos este día, gloria a Dios, tú llegas a la noche y dijiste, Señor, gracias porque la hice, Señor, aquí estoy. Y ya te pones en tus manos al otro día. Por eso Él decía, cada mañana tenían que recoger la porción. Unos la recogían, pero no se la comían, la guardaban. Él los pastoreó según la integridad de su corazón, porque el corazón estaba agradecido con Dios y los guió con la destreza de sus manos. Pongámonos en las manos de Dios, hermanos, en esta. No creas que es fácil para mí darte esa palabra, pero te la tengo que dar porque el Señor la está dando. Pero la finalidad de lo que quiere Dios es sacudirte y que reacciones en ti y saber que estamos a segundos del arrebatamiento. Toda esta preparación va a ser un breve tiempo, hermanos, pero nosotros estamos esperando la parucía del Señor. Que Él venga en secreto a traernos a la iglesia. Por eso es menester que tú sepas y creas en realidad en tu corazón que Cristo viene y que lo que estás haciendo tú ahí no es un juego. No es porque tú quieras llenar un vacío en tu corazón o porque tú te sientas solo, no. Tienes que creerlo en tu corazón que Cristo ya cambió tu vida y te está ofreciendo una nueva vida. Y que Él va a venir por ti, lo tienes que creer. Para aquel que se retiró ya no hay tiempo que esté pensando si regresa o no.
El Señor también da un ultimato y Él termina y te va a dejar en tu vanidad. Apresúrate a pedir la misericordia de Dios. Porque esta palabra, hermanos, es para todos, ovejas, ministros, ancianos y pastores también para nosotros. Tenemos que dar la palabra con integridad en nuestro corazón. Y tenemos que guiarlos, hermanos, con destreza. ¿Cómo vamos a guiar al pueblo? Con destreza. ¿Pero de qué? De manos. Destreza con evangelismo, apostolado, magisterial, pastoral y evangelística. No te vamos a guiar con fiestas y convivios, no te vamos a guiar con la palabra, con la destreza. ¿Cuál es la destreza? Mi responsabilidad es enseñarte que hay demonios, espíritus de la noche, que tienes que luchar por ellos, que vienen por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Y si todos están dormidos, uno tiene que estar despierto y luchar. Eso es enseñarte con destreza. Saber que nos tenemos que levantar. Estamos, sí, cansados tal vez, pero ahí va a aparecer un siervo, una sierva de Dios y va a venir a orar contigo y juntos nos vamos a levantar. Eso es de enseñarte destreza con sus manos, con el cayado, con el chevet, porque el cayado jalaba la oveja, pero también servía para darle al lobo. Con el cayado agarraba la serpiente y la tiraba. Con destreza de sus manos, pero ¿qué, hermano? Con lo espiritual, con la palabra. Tenemos que hacerlo con destreza, con exactitud y sobre todo, hermanos, con espiritualidad. Ha sido de grande bendición esta palabra. Cada día, hermanos, cada día a través de la palabra el Señor va trabajando conmigo. Me va mostrando áreas y yo sé que contigo también. Orémosle al Señor. Y hoy yo te pido que tú te contestes. Contéstale tú al Señor en qué grupo estás. En los burladores. ¿Estamos tomando en serio al Señor o estamos realmente agradecidos con la oportunidad que Dios nos dio? Tenemos que evaluarnos para pasar de nivel, para pasar de grado, para que puedas recibir tu diploma, tu galardón. Hay necesidad, hermanos, de esforzarnos. Cierra tus ojos. Vamos a orar por todos aquellos que están con quebrantos de salud, sabiendo que a través de esa palabra, ese maná, esa agua viva va a llegar a sus cuerpos. Aquellos que están tristes, Dios les va a dar gozo y consuelo. Aquellos que están caídos, que se levanten de una vez por todas, pero que abracen y agarren al Señor. Cierra tus ojos. Mi corazón temblaba, hermanos, porque no creas que eso es fácil. Vienen luchas, el enemigo no quiere que tú digas esto. El enemigo trata de desanimarte de una u otra forma, hasta de dudar de Dios, pero nosotros decimos, no, Señor, yo sé que tú tienes un propósito, hay que buscar el lado positivo. Yo algo que le digo, Señor, cuando yo te sirva, dame tú las fuerzas, dame tú la entereza, dame tú, Señor, la fortaleza. Porque yo sé que cuando yo estoy dando tu palabra, estoy ejerciendo tu ministerio. Dice que vienen esas fuerzas como vino con Josué y Caleb y dijo que él tenía las mismas fuerzas como cuando tenía 40, él tenía 80. Te digo, Señor, esas fuerzas dámelas tú. Humanamente sí, me debilito, lloro, tengo dolor humanamente, pero hermanos, para servirle al Señor vienen fuerzas del cielo. Viene fortaleza del Señor. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Aquellos que necesiten un toque del Señor, que levanten sus manos. Aquellos que no tienen fuerzas, hoy es la oportunidad que Dios te va a abrir esas fuentes y torrentes de agua viva. Que Él te va a dar esa comida. Cambia ese plato de comida y agarra la comida espiritual. Padre Santo, en esta noche, Señor, vengo, Padre Santo, con la autoridad que tú me das, porque he sido llamada por ti, Señor, he sido, Padre, respaldada por ti. No vengo con mis propias fuerzas, no vengo con mi palabra, Padre, vengo en el nombre. Así como dijo David, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo cubriendo cada una de las vidas que están oyendo este mensaje, de mi vida, de mi familia, de mi casa, de mi esposo, Señor.
Nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que vallados de ángeles estén alrededor de nosotros. Vengo, Señor, en el nombre de Jesús, declarando que el Espíritu Santo está en este momento, ahí donde tú estás sentado, sentada, donde tú estás oyendo, donde tú estás con quebrantos de salud, aún en aquellas vidas que no han tenido definición. Hoy dice el Señor que se definen. Hoy toman el camino correcto que les quiera dar. Hoy Él presenta el maná, presenta el agua viva, presenta vida eterna delante de ustedes. Hoy el Señor presenta ese camino de vida. Hoy viene el Señor diciendo que Él es real, que Él es poderoso, que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él va a destruir a tus enemigos, que toda arma forjada contra ti no va a prosperar, que Él va a condenar toda lengua que se levante en juicio. Ay del que se meta con un hijo del Señor, porque se las va a tener que ver con Él. Hoy el Señor viene sanando tu cuerpo, tu sistema, tus órganos. En el nombre de Jesús son restaurados por el poder de la palabra. Hoy tus enemigos retroceden en el nombre de Jesús. Los vas a buscar y no los vas a hallar. Los vas a alcanzar, los vas a destruir, los vas a derribar en el nombre de Jesús. Hoy las tinieblas se regresan, retroceden, no tienen arte ni en tu vida, ni en tu cuerpo, ni en tu casa, porque nosotros somos propiedad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Espíritu Santo. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, Padre, y si tú vienes en esta noche, reconciliamos contigo, Señor, y sabemos que tu grande misericordia dice que tú nos das, que tu corazón está tentado a la misericordia y que nos das la oportunidad de volvernos a tus caminos, de buscarte genuinamente, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Siempre seguimos orando por ti, que el Señor te fortalezca, te dé la sabiduría para salir a este nuevo mundo, pero que no olvidemos que Cristo viene pronto. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Te hacemos la invitación para el día miércoles, te hacemos la invitación para el día viernes y el día domingo, para seguir adorando y glorificando el nombre de Dios. Dios te bendiga. Amén.